Bueno, muy buenas noches a todos, a los que ya han ingresado. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro formativo. Les recordamos mantener nuestros micrófonos apagados y vamos a utilizar el chat para comunicarnos, para saludarnos en primer lugar. Colocamos nuestro nombre, el nombre de la parroquia donde nos estamos participando o representando y una breve oración o una intención por la cual usted quiere disponer en este encuentro formativo. Recordamos la realidad que vivimos en nuestro país y vamos a continuar orando por nuestros hermanos que están sufriendo esta situación, también por las realidades de nuestros hermanos enfermos que acompañamos en nuestra parroquia. Ahí podemos escribir brevemente una oración cortica. Y vamos a darle la palabra al Padre Angelino, quien hoy nos va nuevamente a acompañar en esta sesión formativa. Padre, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Les invitamos para tener en cuenta las indicaciones que nos ha dado Enrique al comienzo de la sesión. En lo posible, mantener silenciados nuestros micrófonos, también para no afectar la transmisión. En lo posible, mantenemos nuestras cámaras bloqueadas para poder ver también la presentación. Rápidamente los contextualizamos de frente al proceso que estamos llevando. Recuerden ustedes que este proceso formativo ha sido direccionado pues por las instancias mayores de nuestra Iglesia Católica, los papas, especialmente el Papa León, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Entonces ha estado muy pendiente de que todos los laicos, laicas de nuestras parroquias puedan formarse. En esa medida, este espacio de formación obedece también al deseo de desarrollar nuestro ministerio de la mejor forma, de la mejor manera. Monseñor Giovanni Cupitra, vicario episcopal territorial de nuestra Vicaría de Cristo Sacerdote, ha sido quien nos está acompañando junto con los arciprestes, los demás sacerdotes, párrocos, esta experiencia formativa que todos los años estamos desarrollando no solamente en la Vicaría, sino en toda la Arquidiócesis de Bogotá. Este es un recordatorio, lo que estoy haciendo es un ejercicio de repaso para aquellas personas que de pronto no pudieron conectarse en la sesión anterior. Entonces, rápidamente estamos recordando la importancia de la formación. Recordamos nosotros el proceso desde la ESAE, la Escuela de Animadores de la Evangelización, que la Arquidiócesis de Bogotá ha desarrollado durante los últimos años. Los 5 módulos que muy seguramente ustedes ya han trabajado, o si no los han trabajado, comentábamos la sesión anterior, que es importante poderlos desarrollar en cada una de las parroquias, pues también para que esta formación se articule. Junto con los 5 módulos anteriores, también la ESAE nos ofreció los módulos de proclamadores de la palabra y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Las sesiones las estamos desarrollando de la siguiente forma. Siempre explicamos el objetivo del encuentro. A continuación, yo desarrollo algunos puntos esenciales de la reunión y finalmente tomamos en cuenta 2 o 3 preguntas de las personas. Como nos comentaba Enrique en la sesión, importante que 2 o 3 personas puedan hacer las preguntas por el chat. Enrique me las comparte y yo, pues, en la medida de las posibilidades, busco responderles. La sesión anterior, recuerden ustedes que trabajamos los propósitos de esta experiencia formativa, estos 4 encuentros virtuales que luego nos llevan al retiro espiritual para finalmente, entonces explicábamos en la sesión anterior los propósitos de la experiencia formativa y arrancamos la sesión anterior desde la persona. Cada ministro, cada ministra
en esta experiencia formativa debe hacer ese ejercicio de aprender a reconocerse de manera personal, de aprender a reconocer también a la persona que está acompañando desde el ministerio específicamente orientado hacia las personas enfermas. Esto es lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, el miércoles anterior, la importancia de aprender a reconocernos. Veíamos nosotros el aporte que nos dan las ciencias sociales, luego nos centramos en la escritura y la teología, que nos amplían la perspectiva, sobre todo para que como ministro, como ministra, aprendamos cada uno de nosotros a reconocer habilidades, limitaciones, potencialidades, en fin. Desde lo que yo soy, el Señor me llama al servicio. Hablábamos nosotros de la importancia de aprender a reconocernos desde la escritura y la teología. Son los aportes que nos da a nosotros específicamente nuestra formación como católicos y católicas, para desde ese reconocimiento personal también aprender a reconocer a las personas enfermas, ¿cierto? Entonces, importante los aportes que hacíamos desde la escritura, desde la teología, el aprender a reconocernos como hijos de Dios, el aprender a reconocernos como hermanos y hermanas, ¿cierto? El buscar que la persona también se sienta y se reconozca amado, amada por Dios. Y un cuarto elemento, sobre todo para el ministro, para la ministra, el reconocer siempre a Cristo como Salvador. Esto mismo lo comentábamos en la sesión anterior. Es importante que la persona que acompañamos desde el ministerio también lo pueda experimentar. Entonces, cuando yo hago la visita a la persona enferma, ¿cierto? A la familia, es muy importante que ella se reconozca como hijo, como hija de Dios, como hermano, como hermana, que yo la haga sentir persona, ¿cierto? Y fundamentalmente, que mi presencia a través de Jesús Eucaristía sea una presencia donde el otro se experimente y se reconozca amado, amada por Dios. Esto fue algo de lo que nosotros comentamos en la sesión anterior. Este es un breve repaso para las personas que de pronto no pudieron conectarse la sesión anterior. La sesión número 2. Recuerden que en cada una de las sesiones les hemos mandado a ustedes un material anterior para que ustedes lo puedan desarrollar de manera personal. Algunos de los materiales involucran pues a los otros ministros, ministras, entonces en algunos compromisos, en algunas tareas, pero el punto de partida también es cada uno de ustedes. Y el ideal es que ustedes puedan también desarrollar esas fichas son de trabajo personal, les van a favorecer mucho, sobre todo para el ejercicio de su ministerio. En la sesión de hoy, si ustedes y yo realizamos el trabajo que se nos sugirió, descubrimos la importancia del vínculo que existe entre la palabra de Dios y el servicio que desarrollamos, ¿cierto? Para eso, el objetivo de nuestro encuentro en esta noche es que nosotros establezcamos esa relación existente entre la Sagrada Escritura y el llamado a servir. Todo ministerio que nosotros desarrollamos dentro de la iglesia siempre tiene que estar iluminado por la palabra de Dios. Ojo, queridos ministros y ministras, porque a veces nos pasa que en las visitas el referente no es la palabra de Dios y llevamos una lectura, un cuento, una historia, y no, queridos laicos, queridas laicas, nosotros predicamos al Señor desde lo que conocemos y predicamos desde la Escritura, ¿cierto? Por eso, en las visitas, muy seguramente, la gran mayoría de ustedes, y también dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentren las personas enfermas, ¿cierto? Generalmente, ustedes
realizan un ejercicio de predicación, ¿sí? Un ejercicio de predicación que exige que la persona que, por ejemplo, hace una lectura del Evangelio del día o del Evangelio del domingo, hacienda extensiva la celebración dominical, pues también tenga conocimiento sobre la Sagrada Escritura, ¿cierto? Entonces, este es un criterio y esta sesión especialmente, queridos ministros y ministras, es para que ustedes y yo nos hagamos conscientes de cómo la palabra de Dios debe estar en el fondo del ejercicio de mi ministerio, ¿cierto? Por favor, hay que evitar lecturas complementarias, historias, relatos, que pueda que en otro contexto puedan ayudar, pero como yo soy un ministro, una ministra católicos, llevo la presencia de Jesús Eucaristía, junto con la presencia de Jesús Eucaristía, la palabra de Dios es muy importante. Claro, queridos laicos, ustedes no hacen un ejercicio de predicación o de homilía como lo hace el sacerdote en la celebración de la Eucaristía. Por supuesto que ustedes no hacen eso y es importante pues también tenerlo claro. Pero sí, por la experiencia de los ministros y las ministras, generalmente algunos de ustedes, cuando llevan la comunión a las personas enfermas, también comparten la palabra de Dios. Y al compartir la palabra de Dios, también algunos de ustedes comentan o hacen un ejercicio también de poner la palabra como alimento de la persona y de la familia que la acompaña. Entonces, para que si yo como ministra o ministra en mi visita estoy haciendo esto, a mí me parece que está bien hacerlo, es importante que lo que yo llegue a afirmar sobre la palabra, pues sea una consideración, una observación, pues que tenga en cuenta el magisterio y la tradición de la iglesia, ¿cierto? Para eso es muy importante que el ministro o la ministra estudien la palabra de Dios. Por las conversaciones que tenemos muchas veces con los párrocos, la gran mayoría de ustedes ha hecho cursos, se ha formado, le dedica tiempo a la palabra de Dios. También entiendo yo que la gran mayoría hacen sus ejercicios de lección divina, de interpretación de la palabra. Para esto es muy importante, entonces, si ustedes comparten la palabra con la persona enferma, consciente, con la familia, que haya un estudio previo, que lo que yo diga sea una palabra esperanzadora, que lo que yo llegue a aportar o incluso en unos ejercicios donde las personas también desde la palabra tratan de compartir, que también es interesante, es importante pues que nuestra palabra sea una palabra esperanzadora, no que el enfermo en un ejercicio de interpretación bíblica, yo llegué a decirle a la persona, es que mire, usted se enfermó porque usted actuó mal, porque usted es una persona pecadora, es que mire que aquí dice esto. Ojo, queridos laicos, laicas, miren que a propósito de lo que está pasando en el país, hay personas que irresponsablemente interpretan la Biblia y comienzan a decir, es que a la persona les pasó la tragedia porque les faltó fe, porque no oran, en fin. Y esa clase de afirmaciones reflejan el poco estudio bíblico que las personas podemos llegar a hacer, llegando a afirmar cosas que no corresponden y tergiversando el sentido de la palabra de Dios. Entonces, para que yo no llegue a esas interpretaciones erróneas, a esas interpretaciones que causan confusión y hacer que el enfermo vea que la enfermedad es un castigo de Dios, la persona tiene que estudiar la palabra de Dios. Y pues es evidente que ningún ministro, ninguna ministra pueden llegar a decirle al enfermo que está enfermo porque pecó. Porque yo esa clase de afirmaciones no las puedo hacer. Y menos tratar de ser fundamentalista desde la escritura para hacerle decir a la escritura eso
y que la persona, aparte de estar enferma, entonces afecte su relación con el Señor. Entonces, muy importante que nosotros podamos hacer ese ejercicio de poder acercarnos más a la palabra de Dios para iluminar el ejercicio, pero desde un ejercicio responsable de estudio, no con cadenas de WhatsApp, no con oraciones terroristas, no con una clase de cosas que la gente, lo único que genera es desinformación. Y es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Donde las personas están haciendo malas interpretaciones bíblicas y están acusando a las personas damnificadas por escasez de fe, por pecadoras, entonces una cantidad de cosas absolutamente absurdas y erróneas. Entonces, cuando uno no conoce la palabra de Dios, generalmente lo que hace es tergiversar su sentido. Entonces, por eso es tan importante aprender a estudiarla. La sesión de hoy, ya les comenté el objetivo, entonces, en oración, estas palabras de San Juan Pablo II nos ayudan, nos ilustran y nos permiten a nosotros también abrirnos a entender cómo la palabra nos lleva a nosotros a descubrir que podemos dar un servicio mucho más integral a la persona que acompañamos y a la familia. Por eso, en un momento de silencio, todos estamos en nuestras casas, en las parroquias, en los diferentes puntos, desde donde nos estamos uniendo a esta sesión. Entonces, con estas palabras de San Juan Pablo II, vamos a interiorizar lo que el Señor trata de decirnos en esta sesión número 2. Mentalmente, cada uno de nosotros tome estas palabras de San Juan Pablo II y hágalas suyas. Particularmente, siempre que nosotros nos acercamos a la palabra, le pedimos al Espíritu Santo particularmente su iluminación. Dando a los hombres la Biblia, les daréis a Cristo mismo, que sacia a los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, de libertad verdadera, de justicia, de pan y de amor. Los muros del odio y del egoísmo que aún separan a los hombres y los hacen hostiles e indiferentes a las necesidades de los hermanos, caerán como cayeron los muros de Jericó al resonar la palabra de la misericordia divina. San Juan Pablo II. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la ficha de trabajo, queridos laicos, que compartimos para esta sesión, 2 preguntas se propusieron para tener en cuenta. Considero existe relación entre el Evangelio y mi llamado a servir. ¿Y cómo puedo desde mi ministerio anunciar el Evangelio? Estas 2 preguntas, también unidas a la frase de San Juan Pablo II, nos dan contexto frente al encuentro de esta tarde, de esta noche. Pero, pues obviamente, las respuestas las vamos viendo, ¿cierto? Si ustedes escucharon atentamente el podcast que nos acercaba a una perspectiva sobre el Señor Jesucristo desde los 4 evangelios, noten ustedes que es afirmativa la relación que existe entre el evangelio y el llamado a servir. Y para eso, pues es muy importante que yo realice ese acercamiento a la palabra, particularmente a los evangelios. Los evangelios son centrales, sin demeritar obviamente el resto de los demás libros de la Biblia, son palabra de Dios, son libros revelados, por supuesto, pero los evangelios son la clave, son la llave para que yo interprete y aprenda a entender los demás textos bíblicos, ¿cierto? Y sobre todo, frente a la primera pregunta, claro, muchos de los pasajes bíblicos, ustedes van a encontrar, hay un número alto de pasajes bíblicos donde el Señor cura,
se acerca a los enfermos, está pendiente, hace una opción preferencial por ellos. Entonces, claro, un ministro o una ministra deben acercarse a los evangelios porque los evangelios nos dan a nosotros una clara relación y una amplia perspectiva de ese vínculo que existe entre la palabra y el ministerio que estamos desarrollando, ¿cierto? Y miren lo interesante. A veces nosotros entendemos, en segundo lugar, que el anuncio del evangelio solamente lo hace, por ejemplo, la persona que realiza misión. Entonces yo me voy al Transmilenio y en el Transmilenio comienzo a hablar sobre la palabra de Dios, entonces, o en los espacios públicos, pero su ministerio es un ministerio desde el cual anunciamos el evangelio, desde el cual anunciamos a Cristo, muerto, pero sobre todo resucitado. Por eso es tan importante que ustedes y yo pues hagamos el ejercicio de acercarnos cada vez más a la escritura, a la lectura de los evangelios, al estudio de los mismos y sobre todo a la aplicación de los relatos que nos hablan a nosotros de esa opción preferencial de Cristo por los pobres, por los marginados, pero particularmente en su ministerio por las personas enfermas, ¿cierto? En el podcast que ustedes y yo escuchamos, estos especialistas buscan que nosotros entendamos la relación que existe entre cada uno de los evangelios y ciertos elementos interpretativos que se van dando. Entonces, queridos ministros, queridas ministras, es muy importante desde la perspectiva de lo que escuchamos en la ficha de trabajo personal, desde lo que nos estaban proponiendo los especialistas, los 4 evangelios en su conjunto muestran estos aspectos. Un primer aspecto es una relación directa que se genera de parte del Señor frente a la relación con los demás. Relación directa, pero también hay una relación indirecta, ¿cierto? Y ahí ustedes en la escucha del podcast veían cómo los especialistas nos hablaban a nosotros de cómo los evangelios hacen referencia a eventos vividos por Cristo de una forma directa, cuando ellos, por ejemplo, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan a nosotros de relaciones que vivió el Señor desde la perspectiva obviamente de cada uno de los evangelistas directamente con cada una de las personas, o donde indirectamente también el Señor está relacionado frente a otros sucesos o frente a eventos que incluso en los evangelios, en algunos evangelios no se mencionan. Si ustedes y yo escuchamos atentamente, por ejemplo, los especialistas nos decían que en Mateo, Marcos y Lucas vamos a encontrar relatos que hablan sobre la curación de las personas endemoniadas, mientras que en el Evangelio de Juan esa relación, esos pasajes no se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando los evangelistas? Diferentes perspectivas, diferentes acercamientos, pero no quiere decir que porque esos eventos no estén en el Evangelio de San Juan, no hayan pasado, no sean ciertos, no sean verdaderos. Entonces, esto es importante y de eso también nos referían los especialistas en el podcast que escuchamos. Importante también e interesante descubrir el segundo aspecto que habla de la relación de los diferentes textos bíblicos, particularmente Nuevo Testamento, Evangelios, con otros libros, particularmente del Antiguo Testamento. Entonces, ustedes van a encontrar pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento donde dicen, como decía en el Salmo, como decía en la Torá. Entonces, esas relaciones de la Escritura son bien interesantes porque también esas relaciones con el Antiguo Testamento nos ayudan a ver la unidad que existen entre las dos alianzas,
La primera alianza, Antiguo Testamento, la segunda alianza, el Nuevo Testamento. Esa relación que existe en la Escritura. La Escritura, queridos laicos, queridas laicas, es como una especie de tejido. Los tejidos, todos están estrechamente vinculados y relacionados. Y el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, nos ayudan a nosotros a descubrir esas relaciones que existen con los textos del Antiguo Testamento, con los libros, y cómo esa experiencia de la primera alianza confirma los eventos de aquello que está sucediendo en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios. También en el acercamiento que nosotros podemos hacer en los Evangelios, hay un punto central. Eso sí aparece en los 4 Evangelios. Las menciones sobre la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es muy importante esa referencia, pasión, muerte y resurrección, porque cuando aparecen los 4 Evangelios, pues nos está confirmando la Escritura el dato acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto? De ahí la importancia, ¿sí?, de que nosotros hagamos ese acercamiento juicioso a los 4 evangelios en esa lectura meditada que va haciendo cada uno personal o comunitariamente o desde la lección divina. Pero el punto coincidente sobre los 4 evangelios siempre va a ser la Pascua, ¿cierto? Y esa contemplación que se realiza desde la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. También ustedes van a encontrar en los evangelios énfasis temáticos. Entonces les decía ahora, hay evangelios donde aparecen eventos sobre la curación, sobre el perdón de los pecados. Hay unos énfasis que se hacen que no aparecen en otros, ¿sí? Eso puede aparecer en los evangelios y eso no niega la verdad sobre lo que está escrito. Eso no niega la revelación de Dios presente ahí. Al contrario, eso también nos ayuda a nosotros a entender cuál fue el acercamiento de los evangelistas, ¿cierto? A veces nuestra idea mental es que cada evangelista iba siguiendo lo que el Señor iba haciendo y lo iba escribiendo inmediatamente. Y recuerden, queridos fieles, que eso no fue de esa forma. Los evangelios se van redactando posteriormente. El último de los evangelios, el Evangelio de San Juan, entonces cada uno de los evangelios es una experiencia que abre al creyente a la posibilidad de poder ver el rostro de Cristo que vence a la muerte y que nos abre las puertas de la resurrección. Por eso, queridos ministros, queridas ministras, es tan importante, es valiosísimo que nosotros hagamos ese acercamiento a la palabra de Dios, ¿cierto? Les sugiero, y muy queridamente, que no desplacemos la palabra de Dios cuando la compartamos con los enfermos y con las familias por otros textos, ¿sí? La palabra de Dios es central, pero para que yo haga ese ejercicio de poder comunicar la palabra, tengo que estudiarla y tengo que orarla para poderla comunicar. Pero es vital y es importante que ustedes en el ejercicio de su ministerio sí realicen ese acercamiento a la palabra del Señor. El podcast que nosotros escuchamos, el Evangelio es más que una biografía de Jesús, subrayaba algunos aspectos. Miren, estos aspectos, la lectura que yo realicé, o mejor, la escucha, fue una escucha pensando en el ejercicio que ustedes como ministros y ministras realizan y una aplicación de ese podcast a su contexto, ¿cierto? Es interesante cómo los biblistas que escuchamos nos ayudan a ampliar la perspectiva sobre los evangelios. Pero aparte de eso, yo tengo que hacer el ejercicio, o nosotros tenemos que hacer el ejercicio de eso que acabamos de escuchar, poderlo aterrizar, ¿cierto?, al ejercicio particular de nuestro ministerio. Recuerden ustedes que 4 elementos subrayaron los
especialistas que escuchamos nosotros en el podcast, a partir del cual nos quieren decir que los evangelios son más que una biografía del Señor Jesucristo, mucho más que una biografía. 4 elementos subrayaron ellos como punto de partida. La relación del evangelio con la escritura hebrea. Ahora les comentaba, en los evangelios hay muchas alusiones a los libros de la primera alianza, es decir, del Antiguo Testamento. El Señor se remite a Isaías o al Salmo. Recuerden esa frase célebre del Señor: misericordia quiero, no sacrificio, ¿cierto? Que hace referencia a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces, los evangelios establecen ese puente de comunicación con el Antiguo Testamento para entender que aquello que se profetizó se está haciendo realidad en la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esos puentes, esas relaciones son muy interesantes, aprender a ver esa conexión, porque nos hablan a nosotros de cómo la revelación no se quedó solamente en el Antiguo Testamento, sino que la revelación llega a su plenitud en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un segundo elemento también que subrayaban los especialistas es la alusión a través de palabras y de frases claves, ¿cierto? Que vamos a encontrar en la Escritura. Los evangelios tienen muchas afirmaciones, muchos sentidos que están al fondo y que nos llevan a nosotros también a un ejercicio no solamente de lo literal, sino de lo espiritual, ¿cierto? Importante y clave que como ministro, como ministra, a la semana yo le dedique 1 hora o más tiempo, pero pues yo sé que ustedes también trabajan, desarrollan otras cosas, a la lección divina, para que yo pueda descubrir también esas palabras, esas frases claves que no solamente llenan de sentido mi vida espiritual, sino que también pueden llenar de sentido a la persona que también estamos acompañando junto con su familia. Y 2 ideas finales que los especialistas plantean son los patrones de diseño que se encuentran en la escritura, que son como unas especies de constantes que van a estar en los 4 evangelios, y la comunicación indirecta, ¿cierto? Que son alusiones al Señor a partir de la escritura del Antiguo Testamento, que nos confirma en la persona de Jesús que lo profetizado se hace realidad y se encarna en nuestro Señor. El podcast que escuchamos nosotros, llevado al contexto particularmente del ministerio que ustedes desarrollan, que ustedes acompañan, llama la atención por lo siguiente. Primero, conocer los evangelios nos ayuda a centrar el ejercicio del ministerio en la persona de Jesús. Esto es clave, me parece a mí, porque cuando yo llevo a Jesús a Eucaristía y en ese contexto de oración busco que la persona también se acerque a Cristo, yo no me estoy anunciando a mí mismo. Yo no comienzo a decir, es que yo soy tan bueno, yo soy tan querido, yo soy el mejor de todos los cristianos. No, queridos laicos, queridas laicas. Ese es el error que de pronto en el que yo puedo incurrir como sacerdote si yo predico la palabra desde el yo y no desde la persona de Jesús, ¿cierto? Si una predicación yo la centro en mí, es que yo soy tan buen sacerdote, es que aquello, es que yo soy, no, me estoy equivocando terriblemente, porque el ministerio sacerdotal, ¿a quién tiene que mostrar? No al sacerdote, no a la persona, tiene que mostrar a Cristo presente. Igualmente, en los ministerios, la proclamación de la palabra o el ministerio que ustedes desarrollan, los laicos, ahí nosotros debemos centrar siempre al enfermo y a la familia en la persona del Señor Jesucristo. Quien los está visitando es Jesús.
quien los está escuchando es Jesús. Es Jesús mismo quien está entregando su cuerpo para ser alimento de aquellos que por su situación personal no pueden dirigirse al templo. Entonces, importante este primer criterio, queridos laicos, queridas laicas, el Evangelio tenemos que conocerlos para que mi ministerio se centre en Cristo y lo que yo comunique sea siempre a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, espero que esto nos quede no solamente en la mente, sino también en nuestro corazón. Un segundo elemento, un segundo criterio que también nos puede a nosotros ayudar mucho en el ejercicio de nuestro ministerio, las alusiones a Jesús al encuentro con los pecadores y los enfermos evidencian su opción preferencial por ellos, ¿sí? En los evangelios, si ustedes hacen ese ejercicio comparativo, los 4 evangelios van a encontrar siempre situaciones con los pecadores, con los enfermos. ¿Por qué? Uno dirá, es que repitieron. No, no, no. Es porque ellos son centrales en la predicación del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esas alusiones a los encuentros de Cristo con los diferentes grupos humanos, el hecho de que sean constantes es porque reflejan una opción que el Señor está haciendo, particularmente por aquellos en los que en su contexto eran marginados y en muchas ocasiones también eran discriminados desde la perspectiva espiritual, ¿cierto? Recuerden ustedes, por ejemplo, las personas de lepra, en lo que nos relatan los evangelios, eran personas que estaban al borde del camino, tenían que avisar que iban por el camino arrojados, tocando una campana para que nadie se les acercara, en fin. Entonces, el hecho de que los evangelistas hagan esas alusiones a los pecadores y a los enfermos es porque para el Señor Jesucristo ellos son importantes. Nosotros somos importantes. Y por eso es clave que como ministra, como ministro, yo haga ese acercamiento a esos pasajes, particularmente en su ministerio, de la forma como el Señor actuó para con estas personas, ¿cierto? Mientras otros los marginaban, ¿qué hacía el Señor? Se acercaba, los tocaba, empleaba su propia saliva, en fin, Jesús rompió todas esas distancias humanas para crear una fuente desde su ser divino y humano y que esta persona recobrara su dignidad, no solamente como ser humano, sino también como hijo o como hija de Dios. En las visitas que ustedes realizan, queridos ministros, queridas ministras, es clave, por eso les vuelvo a reiterar la importancia de que la palabra esté presente y ojalá estos relatos sean los relatos que ayuden a las personas que acompañamos a llenarse de sentido, de esperanza, pero sobre todo de Cristo en su corazón. Ojo, queridos ministros, queridas ministras, porque hay como una especie de virus en algunos de querer moralizar a las personas enfermas, de decirle, es que como usted fue pecadora y desordenada en su vida, entonces Dios la castigó con esta enfermedad. Terrible que nosotros lleguemos a hacer esa clase de afirmaciones, queridos fieles, queridos laicos, queridas laicas, porque estamos yendo en detrimento del ministerio que queremos vivir, ¿cierto? El Señor hizo una opción por pecadores y enfermos desde el amor, no desde el odio o de la discriminación o la rabia, no. Jesús le dio la centralidad a estos grupos humanos porque los amaba y amándolos, por eso o los perdonaba o los curaba, o ambas acciones, ¿cierto? Pero es muy importante que como ministro, como ministra, yo formatee en mi cabeza, si de pronto en mi cabeza
están esas ideas erróneas, ¿cierto? De hacer ver al enfermo como si estuviera maldita la persona, como si la persona estuviera lejos de Dios y por eso está viviendo lo que está viviendo. Que esa es la lectura que a veces hacen algunas personas de la enfermedad. Como ministro, como ministra, yo tengo que tener suficiente criterio, conocer la escritura, para que si en algún momento alguien me plantea algo así, yo pueda decir, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque miremos los evangelios, cuál era la forma como el Señor actuaba con los pecadores y con los enfermos. Y desde ese acercamiento y desde la actitud del Señor es desde donde yo debo vivir también mi ministerio. Un tercer elemento, también desde el podcast para aplicarlo a nuestro servicio, es cómo el Evangelio busca siempre afirmar a la persona de Jesús y nos ayuda a mirar integralmente a las personas, a la persona de Cristo. Clave, queridos laicos, queridas laicas, ahora hablábamos antes de cómo cuando yo visito al enfermo, cuando le llevo la comunión, cuando le llevo a Cristo, cuando comparto la palabra, estoy haciendo un ejercicio de evangelización, ¿sí? La evangelización, recuerden, es la vocación de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar. ¿Y cómo evangelizamos nosotros? Cuando en el ministerio que yo estoy desarrollando, afirmo a la persona de Jesús. Por eso es clave decirle a la persona que es Jesús quien la visita, que es Jesús quien da su cuerpo y su sangre. En el caso particular de ustedes, excúsenme, es Jesús quien en la forma consagrada se hace presente para alimentar a esa persona que está viviendo esa situación. ¿Qué es esa palabra que escuchamos? Es una palabra que afirma la presencia del Señor. Entonces, importante que esto también ustedes lo lleven como criterio a su corazón y a su mente. Cuando yo visito al enfermo, estoy haciendo un ejercicio de evangelización, porque estoy afirmando y estoy anunciando a Cristo, que hace y sigue haciendo esa opción por la persona que lo necesita. Finalmente, dentro de estos elementos que estamos comentando del podcast llevados a su ministerio, decíamos nosotros que hay un punto central en los 4 evangelios. El punto central en los 4 evangelios es la relación frente a la pasión y a la resurrección del Señor, ¿cierto? Entonces, es importante que la visita que yo realice a la persona en condición de enfermedad sea una visita que también lleve a quien visito también a descubrir ese paso de la pasión a la resurrección. Y ustedes me dirán, padre, pero ¿cómo así? Cuando la persona está enferma, cuando la persona se siente sin fuerzas, se siente sola, la persona está viviendo en cierta forma la pasión del Señor, ¿cierto? Y cuando ella puede recibir a Cristo Eucaristía, ella también experimenta esa vivencia de la resurrección, aún, obviamente, aunque hablamos nosotros de la resurrección como una realidad plena después de la muerte, nosotros también podemos hacer a la persona consciente de cómo nosotros caminamos hacia esa realidad de comunión plena con Dios. Importante, queridos laicos, laicas, ministros, ministras, que la persona, después de su visita, sienta que Cristo realmente estuvo y está presente en ella. Y que del dolor pase a la alegría y al gozo de haber sentido en sus circunstancias al Señor resucitado, ¿cierto? Por eso, así como los evangelios tienen esa constante de siempre narrarnos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, en el ejercicio de su ministerio,
Es clave que también la persona pueda pasar del dolor, del sufrimiento, a poder sentir la alegría y el gozo de tener a Cristo en su interior, de haber escuchado a la palabra y de ser nosotros y de ser ustedes ese canal de comunicación con el Señor, ¿cierto? Estos algunos elementos desde lo que escuchamos nosotros en el podcast, y cierro finalmente con lo siguiente. Es evidente, queridos ministros, queridas ministras, que hay una relación entre la palabra y su ministerio. La relación es evidente, ¿cierto? Y cada vez va a ser más evidente mientras yo ore, estudie y ponga en práctica la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, muy importante esas tres acciones. Como ministro, como ministra, yo debo orar la palabra, estudiar la palabra y vivir la palabra, ¿cierto? Y el tercer aspecto, el de la vivencia, a mí me implica también esa coherencia, ¿cierto? Y me implica también el aceptar que el ministerio es un ministerio que no me pertenece, es un ministerio que solamente le pertenece al Señor a través desde el cual actúa el Señor. Y así como el Señor se hace presente en ese ministerio de la parroquia, de la Sagrada Eucaristía, del Corpus, de la parroquia de Lourdes, de la parroquia, de todas las parroquias que hacen parte de la Arquidiócesis de Bogotá, tenemos que aprender a reconocer ese vínculo, tenemos que aprender a reconocer a los ministros, tenemos que aprender a recibir la comunión también de los ministros y de las ministras que nos acompañan. Ojo, queridos laicos, queridas laicas, con la actitud de yo solamente le recibo al Padre, porque si yo como ministro pienso eso, entonces me estoy equivocando, porque así como la Iglesia me permite este ministerio, se lo permite a otros, para que otros en algún momento, incluso a mí en situación de enfermedad, me puedan asistir. Entonces, importante esa relación entre palabra y ministerio, cómo la Escritura nos muestra ese rostro de Jesús que hace esa opción por pecadores, particularmente en el caso de ustedes, por nuestros hermanos enfermos. Y también, importante, y con esto cierro, cuando ustedes y yo hacemos el acercamiento a la palabra, ¿con quién nos encontramos? Con Jesús. En el caso de los evangelios, las cartas también, por supuesto. Pero es clave que lo que yo afirme o la experiencia que comunique sea la experiencia de Cristo persona que se hace presente no solamente a través de la forma consagrada, sino a través de la palabra. Es Cristo. Yo no me encuentro con la palabra con un manual de conducta, porque algunos de pronto la palabra la entendemos así, como un puro manual de conducta. Y ahí le estoy quitando todo el sentido a la palabra, porque la palabra no es un manual de conducta. La palabra es Dios mismo que se está comunicando con nosotros, ¿cierto? Y cuando ustedes y yo le Señora, comunicamos a los otros la palabra, pues ayudamos a que la palabra listo. también le permita Bueno, la ya sé. comunión con Bueno, la ya. persona enferma. Estos son algunos de los puntos. Entonces, ahora, dos o tres preguntas, ustedes pueden escribirlas en el chat y Enrique me ayuda a mirar las preguntas para que podamos compartir. Le damos la palabra entonces. Padre, muy buenas noches. Eh, Mil gracias por esta conferencia, estuvo excelente. Y tengo una pregunta. Cuando uno está haciendo la visita a los enfermos en el orden en que la hace, porque uno tiene un orden para hacer la visita, ¿a usted cómo le parece que en cada visita se lea el Evangelio del día y se hagan los análisis sobre ese Evangelio del día? Entonces, recuerden que en la visita es importante mirar las condiciones en que se encuentra la persona.
hay enfermos nuestros que pues a veces la gran mayoría están conscientes y pues la posibilidad de escuchar la palabra y de compartirla se da. Pero en otros casos no, y es más la familia, ¿cierto? Entonces, incluso hay enfermos que ya no pueden recibir la comunión y los seguimos visitando, cosa que está muy bien porque pues obviamente recuerden que no solamente el acompañamiento es a la familia, al enfermo, a la persona, sino también al contexto familiar. Desde esa perspectiva, ustedes cuando hacen la visita, entonces generalmente le dan un espacio a la palabra. A mí me parece que si están las circunstancias dadas, es importante que hagamos ese ejercicio de poder compartir la palabra. Para compartir la palabra, importante que yo también haya hecho el ejercicio de poder haber leído el texto y de tener algunos referentes claros al momento de compartirlo. Hoy en día tenemos nosotros muchos medios tecnológicos. Por ejemplo, está la página de los padres dominicos que hacen un acercamiento diario a la palabra y nos ayudan a nosotros desde la perspectiva bíblica a profundizar mucho más. Nuestro cardenal, nuestro obispo, también todos los días está comentando la palabra de Dios. Entonces, sí es importante que nosotros podamos enriquecer el ejercicio de comunicar la palabra desde la experiencia de otras personas y especialmente especialistas en el tema. No obstante, si yo voy a compartir la palabra, también me parece a mí vital que yo abra un espacio de oración personal para que yo también profundice lo que voy a compartir, ¿cierto? El punto de vista de los especialistas es importante, sí, pero también mi experiencia personal con la palabra. Si yo hago la lección divina todos los días o la lección divina con el texto del domingo, esa experiencia o el fruto de mi oración también la puedo compartir yo con la persona o con la familia a la que voy a visitar, ¿cierto? ¿Me puedo apoyar en herramientas tecnológicas? Sí, ¿cierto? Obviamente yo no le voy a poner al enfermo a escuchar o no, nada de eso. Yo hago el ejercicio antes de poderme preparar personalmente y luego escuchando estas referencias que nos pueden servir para que lo que yo comparta también sea una palabra con sentido, una palabra con fuerza y una palabra que también ha pasado por mi experiencia espiritual personal. Gracias, padre. También pienso, y perdón, complemento un poquito, que cuando uno va a dar la comunión, va a ir a la visita de sus enfermos, normalmente uno va a misa y en la misa está la homilía que nos hace el sacerdote. Entonces, en esa homilía que nos hace el sacerdote, que es un experto en estos temas, también lo enriquecen a uno y le sirve a uno para complementar lo que uno ha leído, porque uno tiene que haberlo leído antes, ha leído en el Evangelio del día y va y se los puede hablar con los enfermos efectivamente cuando están en condiciones de oírlo. Muchas gracias, padre. Soy Amparo Vélez de Santa Mónica. Gracias, Amparo. Por supuesto, los párrocos en el ejercicio de la predicación nos pueden aportar muchos elementos para compartir con las personas que visitamos. Padre Ángel, buenas noches. Soy Sandro Osorio, parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Santa Teresita, aquí en Teusaquillo. Primero agradecerte porque creo que nos refuerzas y creo que has tocado tres temas muy importantes que debemos tener en cuenta en el momento de dar y llevar y asistir, obviamente, la comunión a los enfermos. Mi pregunta como que ya queda medio resuelta la primera parte y considero que desde la oración cuando vamos a asistir porque yo considero que más que sea un beneficio del enfermo que yo vaya a su casa, es por el contrario, tú lo tocaste muy bien y es llevar a Cristo porque yo soy ese instrumento de Jesucristo que le voy a entregar a los enfermos. Entonces, ¿cuál sería una parte fundamental desde la oración? Digamos que
asisto también con nuestro párroco Carlos Ospina, cada que puedo asistir a al grupo de oración y entiendo un poco la palabra, pero no soy el más experto, ¿no? Entonces, ¿cómo debería yo preparar mi corazón y mi alma? O sea, mi disposición para llevar a Cristo desde eso que puede ser, creo que tú lo has tocado, y es no voy solo al enfermo, sino a su entorno, a su cuidador, a su familia, a su vecino que lo cuida porque pues hay muchos solitos. ¿Cuál sería la mejor forma desde esa parte, desde el corazón y desde el espíritu poder llegar transparente y tranquilo, ¿no? Yo les planteo varias alternativas, Sandro, gracias por la pregunta, desde las cuales nosotros podemos disponernos espiritualmente a la visita con las personas que acompañamos. Entonces, un ejercicio entre semana que nos puede ayudar muchísimo es el ejercicio de la lección divina. La gran mayoría de ustedes creo que lo realiza en sus parroquias, junto con sus párrocos. La lección divina, por su pedagogía, por la posibilidad de interiorizar la palabra, nos ayuda mucho, sobre todo si hacemos el ejercicio de lección divina con el texto del domingo, nos ayuda pues a darle vida y sentido a nuestra semana, no solamente en lo personal, sino en el acompañamiento del ministerio. Entonces, la lección divina, clave. Tenemos todos que aprender a hacer lección divina y sobre todo, un día a la semana dedicárselo para que las personas que tienen un ministerio puedan interiorizar, profundizar y cada vez más madurar la fe. Lo segundo, el encuentro con Jesús en la presencia en nuestros templos frente al sagrario, ¿cierto? Las capillas de adoración, el ministro, al primero que visita o al primero que saluda, no solamente es al párroco, me parece a mí que es al Señor, ¿sí? Al primero al que yo le dirijo mi corazón es a Jesús Eucaristía, ¿cierto? Y me parece a mí, cuando yo voy a hacer la visita, el antes y ojalá el después, sea ante Jesús Eucaristía, ¿cierto? Ahí en el Santísimo, algunas de sus parroquias tienen sus capillas de adoración, entonces me parece a mí que es importante para que a mí el ministerio no se me convierta en algo mecánico y no le pierda el sentido. Es importante, algunos de ustedes visitan a los enfermos entre semana, ojalá, entonces voy, recojo la comunión, hablo el sagrario, en fin, pero un momento antes poder ahí ante la presencia de Jesús Eucaristía consagrar el momento, orar por los enfermos que voy a visitar. Es el Señor que los va a visitar, pero la visita también es a Jesús, con quien me voy a encontrar en la presencia de la persona que está allí, en casa, en esa familia. Es una visita muy particular porque no solamente llevamos a Cristo, sino que nos encontramos con Él, ¿cierto? Entonces es una visita que no solamente alimenta a quien es visitado, sino también nos alimenta a nosotros. Muy seguramente, cuando ustedes visitan a los enfermos, quedan también sus corazones pues tocados, ¿cierto? Quedan los corazones a veces con sentimientos encontrados y queda también el paso de habernos encontrado con el Señor. Y recuerden esas palabras. Cada vez que hicieron esto con uno de los más pequeños, pues lo hicieron también conmigo. Entonces, esas dos claves les puedo dar. La visita al Santísimo es fundamental, pero también la lección divina como herramientas de preparación previas y durante o después, que ojalá uno tuviera la posibilidad de luego visitar los enfermos, ya cuando ustedes regresan a la casa, de decirle, Señor, gracias a Dios, pude visitarte, pude encontrarte en estas personas, bendito seas, gracias por la oportunidad y el ministerio que me das, porque así ustedes, nosotros, también nos estamos santificando, nos estamos encontrando con el Señor. Gracias, Padre. Muy amable. Agradecemos a todos por intervenciones, gracias a nuestros compañeros que hoy nos han hecho estas preguntas.
Y agradecemos a quienes han escrito en el chat. Veo preguntas muy interesantes, también preguntas que tienen que ver con referente al servicio que hacemos en los hospitales, en las clínicas. Algunos quedaron muy agradecidos pues con la exposición del padre Angelino Sanjuanés. Padre, de antemano, le agradecemos esta noche por su intervención, por su preparación en este de formación. Y no olvidemos entonces el próximo encuentro la otra semana, miércoles, por el mismo enlace, a la misma hora, por el mismo canal. Muchas gracias a todas las personas que se han unido. Sabemos que esta experiencia a través de la virtualidad no es una experiencia fácil, pero lo interesante es la posibilidad de podernos reconocer, poder también desde la virtualidad evangelizarnos, ¿cierto? Aprovechar las tecnologías es muy importante. Somos personas adultas y como adultas también nos vamos formando. Recuerden que para la próxima sesión enviamos la ficha antes. La sesión del próximo encuentro, entonces, así como hemos tenido un podcast, hemos tenido un video, el próximo encuentro es sobre un artículo especial. Ahí vamos a hacer un ejercicio de lectura. Entonces, les enviamos la ficha con bastante antelación y de forma personal que podamos realizar la lectura, y ahí hay unos puntos para trabajar también importantes desde lo personal y desde lo comunitario con las otras personas que acompañan la experiencia. Entonces, aprovechen esos materiales son creados pues particularmente para ustedes. En esta noche le pedimos a la Santísima Virgen por todas las personas que se han visto damnificadas a causa del terremoto en nuestro país. Es aquí donde nosotros también debemos solidarizarnos, no porque nos toca, sino porque como creyentes sabemos que la esperanza nunca debemos perderla. Y la Santísima Virgen es la maestra de la esperanza para nosotros. Por eso a ella acudimos pidiendo por los difuntos, pero pidiendo por las familias que a través de nuestra ayuda también sabemos que no se van a sentir solas. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella Dale, Así que para él la Señor, luz perpetua. el descanso eterno. Brille para Brille ella para la luz ella la luz perpetua. perpetua. Para ella la luz perpetua, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz Brille para ella la luz perpetua. Brille para ella la luz Todos perpetua, nuestros descansen en paz. queridos difuntos y las personas que han fallecido a causa del terremoto descansen en paz, así sea. Así Y el sea. Señor Todopoderoso los bendiga a ustedes y a Así sus sea. familias, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.